Isabel. Gràcies a vosaltres, gràcies a tot el mundo. Y yo quería empezar dando las gracias a Joan Mena especialmente y al Grupo Parlamentario Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común por colocar la educación simbólicamente hoy en esta mesa redonda en el lugar que le corresponde, dedicando la mitad de esta jornada a temas educativos, porque, como ya han dicho muchos de las personas que han hablado previamente, es un tema fundamental. Entonces, yo voy a seguir con este hilo de poner clarito y entonces he planteado mi intervención. La verdad es que desde que empezamos a promover este manifiesto hemos tenido muchísimas conversaciones, hemos ido hilando muchos hilos, escuchando a muchas gentes, a las asociaciones memorialistas que también están aquí hoy representadas. O sea, somos personas que yo en concreto he sido docente, ¿no?, de instituto de historia, pero que además hemos participado. Enrique es vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Yo estoy en la Asociación Catalana de Presos Polítics del Franquismo. Bueno, y he tomado este título de esta parte de la jornada que nos han dado, de Memoria para una Educación Democrática, y os voy a contar un poco cómo lo quiero hilar, pero como no quiero pasarme del tiempo, por cierto, pues voy a intentar ir rápido. Yo quería empezar con estos dos mandatos, ¿no?, con estos dos imperativos. Uno de una víctima que murió fusilada, de Julia Conesa, modista. Perdonad, pero voy a utilizar un PowerPoint porque hay unas imágenes que no quiero que os perdáis, que han aportado unos compañeros de Zaragoza. Pero Julia Conesa, que dijo una frase que las asociaciones memorialistas conocemos muy bien, que mi nombre no se borre de la historia, es una de las 13 rosas. Pero luego quería recuperar también este verso de Luis Cernuda, de un poema que se llama 1936, pero que escribió en 1961 en el exilio. O sea, aquí tendríamos una víctima, y quería decir que aquí también estamos muchas víctimas hoy, porque el franquismo siguió reprimiendo hasta el final, y hay algunas personas que aquí que son familiares de víctimas y también víctimas directas del franquismo. Entonces, Luis Cernuda dijo aquello de recuérdalo tú, recuérdalo a otros, y además me gusta mucho porque este título lo tomó el historiador británico Ronald Fraser para escribir un libro monumental. Yo recuerdo, eran mis primeros años de profesora en Sant Boi, recuerdo lo que supuso encontrarme con este libro, con entrevistas orales que rescataban una historia que si no, no se podía construir, ¿no? Y recoge este verso de Cernuda. No me puedo extender y me voy a saltar también esta parte, porque un poco ya ha dicho Enrique también, y se ha dicho antes, que es verdad que este proyecto de ley de memoria democrática incluye claramente una serie de medidas educativas. Y os quería decir que me voy a basar sobre todo, porque no se puede hablar de todo en el tiempo que tenemos, en esta parte del artículo 44.1 y en la segunda parte, porque nos da, por una parte, el optimismo de que podremos hacer algo y el pesimismo, no sé si llamarlo pesimismo, la obligación de que tendremos que continuar siempre haciéndolo. Porque el punto 2 dice, a tal efecto se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato. Y en esto estamos y en esto nosotros hemos intentado poner clarito una serie de propuestas muy concretas. La proposición no de ley que ha hecho Joan y el grupo parlamentario, escuchándonos a nosotros, y tengo que decir aquí que escribimos a todos los portavoces de Educación del Ministerio de los partidos que no estaban en contra de la ley de la memoria histórica. Tuvimos la gran suerte de que Unidas Podemos contestó a nuestra llamada de petición y la mala suerte de que otros grupos, quizás por exceso de trabajo, no. Bueno, entonces, repito, hay muchas cosas que decir y agradecemos mucho esta proposición no de ley porque habla más clarito que la ley. Por lo tanto, si se incorporará esta claridad. Pero quería decir que también en la LOMLOE, no hablando de memoria histórica, pero hablando en general, se dice en el artículo 6, punto 6, ¿vale?, me salto el punto 1, dice que las administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos para adecuarlos a los avances del conocimiento, y tenemos que decir que en materia de memoria histórica los avances de un conocimiento que todavía tiene archivos cerrados
resultados de un conocimiento que han tenido que hacer hispanistas durante mucho tiempo, extranjeros, porque aquí no se podía, los avances son permanentes respecto al número de víctimas, respecto a las formas de la represión, etcétera. Entonces, tenemos que recordar este punto 6 del artículo 6 del currículo para estar atentos a esta revisión periódica para adecuarlos a los avances del conocimiento en temas de memoria histórica. Pero fijaros lo que dice después, así como a los cambios y nuevas exigencias de su ámbito local y de estas cosas que ha citado Enrique. Hay algunas unidades didácticas de historia local, dando el marco y el contexto, tanto español como internacional, pero dedicadas a la represión en Sanlúcar de Barrameda. O sea, hay ejemplos de cómo esta reivindicación desde un municipio, desde un ayuntamiento, lleva materiales didácticos muy interesantes para trabajar, por ejemplo, esa historia más cercana sin olvidar el contexto. Dice a las nuevas exigencias de su ámbito local y dice también de la sociedad española, y eso es lo que estamos haciendo las asociaciones memorialistas, reivindicar que en el currículum se traten con profundidad los temas de memoria histórica, y dice del contexto europeo e internacional. Entonces, eso es lo que nos han recordado los primeros ponentes de esta tarde, que somos una anomalía en temas de memoria histórica y aquí hay un mandato. Por lo tanto, yo creo que los que aquí somos docentes o lo hemos sido o estamos en el movimiento memorialista en temas educativos, no debemos perder nunca de vista este punto 6 del artículo 6 de la LOMLOE para estar exigiendo esa revisión de los currículums y esta. Vale, entonces paso ahora, no sé, podríamos haber hablado de bastantes cosas, evidentemente, pero he decidido centrarme en el proyecto de currículum de bachillerato. Primero, porque una cosa que tenemos que agradecer a partir de las entrevistas que hemos tenido con el Ministerio es que del primer borrador que vimos al segundo hay una gran diferencia y realmente habéis escuchado a las asociaciones, a comisiones obreras, que está aquí representado la representación de comisiones obreras en el Consejo Escolar del Estado, está aquí Pedro Badía. Es decir, que ha habido una escucha y del primer currículum de bachillerato, el primer borrador que yo leí con atención al segundo, ha habido un gran cambio. O sea, que esto se ve que hay una escucha y que hay posibilidades de cambio. Pero donde no ha habido cambio posible, y también lo comunicamos al Ministerio, es en un tema que es una anomalía española. Otra anomalía española y que habría que analizar. No os puedo contar aquí una serie de cosas, pero tenemos una organización curricular para la enseñanza de la historia en bachillerato que es una anomalía. Yo he tenido la suerte de trabajar 6 años en Argentina, 5 en París, 2 en Italia y 2 en Londres, y he conocido otros sistemas educativos. Me gusta mucho decir que he trabajado en la Argentina de Menem, en la Italia de Berlusconi y en la Francia de Sarkozy. Y yo les decía que se escandalizaban mis amigos, porque sabían más o menos quién era Menem y quién era Sarkozy y quién era Berlusconi, y les decía que en ninguno de estos países yo había visto declaraciones del presidente de la República como las que se ven aquí en estos temas, y que en todos estos países había visto a los presidentes de la República asistir a las conmemoraciones de la celebración del regreso de la democracia. Es decir, que tenemos esta anomalía. Dentro de esta anomalía, ¿qué pasa en la historia de bachillerato? Que no pasa en ningún otro país, porque podemos decir, bueno, es que pasa en todos. No pasa en ninguno. Que tenemos una historia en primero de bachillerato que se llama Historia Contemporánea Universal, y entonces esto está separada la historia universal de la asignatura de segundo de bachillerato que se llama Historia de España. El otro día Julián Casanova decía una serie de cosas, me gustaría hablarlo con él personalmente. En ninguno de los países en los que he trabajado y tampoco en los que he consultado ahora a profesorado a través de relaciones que tengo o de unos amigos que conoce, la última consulta la he hecho esta mañana para el nivel de Alemania, existe una asignatura que se llame Historia de Alemania, Historia de Francia, Historia de Italia, Historia de Argentina, Historia de Portugal. Esto no existe nada más que en España. Todavía no he visto Birmania ni Japón, o sea que podemos seguir, pero podemos decir Chile tampoco, Brasil tampoco, que ahora Enrique y yo estamos en un grupo de investigación liderado por la universidad sobre temas educativos y derechos humanos, del que seguramente saldrán cosas interesantes. Allí están profesores y profesoras de Argentina, de Chile, Brasil.
Esto es una anomalía. Pero vamos a ver, esto podría ser una anomalía no grave, ¿vale? Pues tenemos una anomalía. Para mí, que he sido docente de historia durante muchos años, aquí hay un nudo importantísimo de resolver. Hay una cosa, además, que es que la historia de primero de bachillerato solo la estudian 2 modalidades, humanidades y ciencias sociales, o sea que el alumnado que haga la modalidad de ciencias y tecnología no la cursa. Vale, pero ¿qué pasa con esto? Que veis que está aquí en el artículo 34.6 de la LOMLOE, que nombra las materias comunes de bachillerato de Historia de España. Esto está en la ley, como nos decían en el Ministerio, esto es más difícil de resolver que en los decretos del currículum que se están haciendo ahora participativamente, o sea, a partir de propuestas del Ministerio y que ahora llegarán a las comunidades autónomas. Vale, ¿por qué es una anomalía? ¿Qué pasa en Francia? Que en Première, que es nuestro primero de bachillerato, estoy leyendo el Boletín Oficial de Educación Nacional, el estudio, o sea, primero de bachillerato, el estudio de la Revolución Francesa abre el programa de Première y llega hasta el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial. O sea, que aquí tenemos más o menos un siglo XIX largo. Entonces, ¿qué queda para terminal? El programa de la clase terminal ensancha la dimensión internacional. A partir de la crisis de los años 30 se interroga sobre el juego de las potencias y la evolución de las sociedades a nuestros días. Hay todo un curso que se dedica a un siglo XX corto. Ya quisiéramos el profesorado español, o sea, es una de las obsesiones de Enrique, que si Segunda República, Guerra de España y dictadura ocupa un volumen, más del 50%, quizás del siglo XX, se le debería dedicar el 50% de las clases, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí un profesorado francés que puede trabajar cómodamente y que no separa la historia de Francia. Imaginaros en Francia, y ya me imagino, me estoy alargando, pero bueno, da igual, imaginaros en Francia unos profesores explicando un año el nazismo y tal, y luego al año siguiente tendrá que hablar del gobierno de Vichy, del colaboracionismo, de la persecución de los judíos en Francia. Entonces tenemos que estar todo el rato. ¿Os acordáis de que el año pasado hablamos del nazismo? ¿Os acordáis de que? Bueno, pues es que resulta que invadieron Francia, tomaron Francia con gran rapidez, pero es que además pusieron un gobierno títere, pero es que aquí también hubo persecución de judíos. Pues ese absurdo lo hacemos el profesorado en España. Vale. Seguimos con Portugal, y esto me lo voy a pasar, pero en Portugal, 12 años, que es el último año, obligatorio para toda la población, se dedica al estudio del siglo XX. Y si miráis la negrita, pone la evolución verificada en Portugal y en el mundo entre la Segunda Guerra Mundial y los años 80. En Argentina, que lo conozco bien porque he estado allí, lo que se llama el polimodal, los 2 últimos cursos de secundaria, nuestro bachillerato, pues lo mismo. Fijaros, en Argentina tienen la suerte, primero, que las materias de historia son comunes a todas las escuelas y las orientaciones, y 2 años para el siglo XX. En diversas escalas de análisis, mundial, regional y local, y si miramos la negrita, que dé cuenta de las formas de interrelación entre los procesos mundiales, latinoamericanos y argentinos. ¿Qué pasa en Italia? 4º año, que es nuestro primero de bachillerato, siglos XVIII y XIX, 5º año, que es nuestro segundo de bachillerato, siglo XX y mundo actual, sin separación nunca entre las 2 historias. Bueno, en Alemania me han contado esta mañana el 11º y 12º año, no he hecho la diapositiva todavía, que serían nuestro primero y segundo de bachillerato. El primero de bachillerato sería desde la Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial, se parece al currículum francés, y en lo que sería nuestro segundo de bachillerato, que se llama el curso 12º, desde el periodo de entreguerras hasta la caída del muro. ¿Vale? Entonces tenemos aquí desde los años 20 hasta la caída del muro. Entonces me ha estado contando, además, este profesor, que en Alemania hay una verdadera obsesión, que se dedica muchísimo tiempo a trabajar sobre el nazismo, realmente, un tema para. Entonces, con esto de escribir clarito y esta colaboración que hemos establecido el grupo promotor del manifiesto con Comisiones Obreras de Enseñanza y con Pedro Badía, y por el que hemos hecho llegar las propuestas nuestras para escribir clarito al Consejo Escolar del Estado, y que han tenido mucha suerte en la tramitación, porque excepto una religión redactada respecto a la enseñanza de la religión, pues todas las demás han sido aceptadas. Entonces, primera cosa que os quería, primera base.
La memoria histórica no es solo cosa de la historia. O sea, hay que leerse todo el currículum porque hay muchas otras asignaturas. Nosotros hablamos de la transversalidad del tema de la memoria histórica. Entonces, aquí os he puesto las que yo he revisado: análisis musical, artes escénicas, filosofía, fundamentos artísticos, geografía, historia. Desde luego es la madre de la memoria histórica, pero os voy a poner unos ejemplos y llegaremos a estas diapositivas. Por ejemplo, hablando de competencias, ¿no?, que decía Enrique antes, es que en competencias también se puede redactar clarito para que entre la memoria histórica, para que no haya un libro de texto. El mismo Enrique me contó una cosa que yo creo que no pasaba en mis tiempos, que es que ahora las editoriales de los libros de texto hacen diversas versiones. Entonces, te piensas que es el mismo del libro de texto y hacen uno para las concertadas religiosas, una versión, cambian las imágenes, cambian algunos textos, hacen otro para la pública, que sabe que el profesorado de la pública nos sentimos más libres para tratar estos temas. Pero esto, no, para mí fue una sorpresa realmente. Bueno, entonces, si en la competencia ciudadana se habla de respeto de los derechos humanos, ¿cómo se puede escribir más clarito? ¿Cómo se puede cerrar más el decreto de currículum para que no se lo puedan saltar las editoriales? Pues valorando negativamente su vulneración por las dictaduras, especialmente las de la historia europea más reciente y dentro de ellas la larga dictadura franquista. Decía Enrique que el concepto dictadura solo aparecía 2 veces, pues ahora se garantizará que aparecerá unas cuantas más escribiendo clarito, y repito que han sido aceptadas. En la competencia en conciencia y expresión culturales, en los descriptores operativos habla este proyecto de decreto del currículum, que ha mejorado muchísimo respecto al primer borrador. Habla del valor social del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, argumentando de forma crítica y partiendo de su propia identidad para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. Bueno, el profesorado vemos esto y decimos chapó. Bueno, pues la propuesta es añadir, reflexionando críticamente sobre los momentos históricos en los que la censura no ha permitido dicha libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad. O sea, no es solo tratarlo en positivo, que ya nos gusta mucho, sino decir que en diversos periodos históricos estos se los han saltado a la torera, ¿no? Y que quede en el currículum para que una editorial, cuando está haciendo el libro de texto, diga ¡ay, esto también lo tengo que poner! Bueno, artes escénicas, pues habla de la evolución histórica de la representación escénica. Añadir, incidiendo en las diferencias fundamentales que se dan entre los periodos de libertad y los periodos dictatoriales. Tendrá que saber nuestros alumnos y alumnas que la dictadura no era, tener que hacer gimnasia de una manera, sino que no podíamos ver el teatro que queríamos ver, que había películas prohibidas, que la gente se iba a Perpiñán, ¿no? Esto tendrá que salir. Aquí tenéis de historia de una escalera. O, por ejemplo, esto muy curioso, que en Artes Escénicas 2, Saberes Básicos, manifestaciones espectaculares, rituales y sociales, los festejos populares. ¿Tendrá que saber el alumnado que durante el franquismo se prohibía el carnaval? O sea, es que además tienen que aprender que las dictaduras no solo son injustas, horrorosas, es que además son aburridas, grises, y que te hacen desgraciado en lo más mínimo, con una educación religiosa que prohibía la sexualidad. O sea, esto al alumnado le va a llegar. O sea, pero si es que se tienen que enterar de que estaba prohibido el carnaval y que era por la influencia por el nacionalcatolicismo, por la influencia de la Iglesia Católica. Entonces, filosofía, los derechos humanos, su génesis y tal, añadir la falta de respeto a los derechos humanos por parte de las dictaduras, fundamentos artísticos, hablando de la adquisición sobre el patrimonio artístico, no sé si os dais cuenta que las fotos son del Pazo de Meirás. Entonces, añadir, conociendo en qué momentos históricos no se ha respetado dicho patrimonio o se ha privatizado su disfrute. O sea, ¿qué es eso de que antes es que ni se nos ocurría visitar determinados sitios porque eran propiedad privada? Ahora la cosa es, si tú quieres que te demos ayudas estatales para la conservación de este patrimonio, esto tiene que estar abierto X días a la semana. Los alumnos tienen que saber que eso son conquistas también de la democracia, ¿no? La idea de un patrimonio común. Geografía. Esto siempre me ha obsesionado. Fijaros, decía este borrador, y valorar la influencia de la pertenencia a la Unión Europea. Genial. Añadir, tardía debido a la dictadura franquista. O sea, es que el alumnado tiene que saber que tuvimos bloqueada
la posible pertenencia primero a la Comunidad Económica Europea, o sea, al Tratado de Roma, porque no éramos homologables con las condiciones que se establecían. Entonces, en geografía tendremos que enseñar que entramos tarde a la Unión Europea en el 1986, mientras que la construcción europea la explicamos con todo detalle. Profesora, ¿por qué entramos tan tarde? Pues si hay algún alumno que te lo pregunta, tienes esa suerte. Pero si no se pasa... Vale, entonces, otro ejemplo de geografía, y este es que me interesa mucho, pero ya voy a llegar a la historia de las imágenes. Pero me interesaba porque hay mucha gente que piensa que el tema de memoria histórica es solo en la asignatura de historia. No, hay que revisar todas y se puede trabajar en todas. Desde luego en literatura, clarísimamente. Fijaros, explicar de forma crítica los desequilibrios territoriales de España y de su estructura sociolaboral y demográfica, reconociendo los procesos y las decisiones que han contribuido a las desigualdades presentes. Añadir históricos después de procesos. Motivación fundamental. Hay que pensar la geografía históricamente. ¿Qué hizo el golpe de Estado contra la República? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue una de las causas? Impedir una reforma agraria. Es que a mí me hace mucha gracia cuando salen estos temas de insolidaridad de unas comunidades con otras. Me hace mucha gracia que nunca se habla de la duquesa, ahora del duque de Alba y sus latifundios. Se habla de la insolidaridad interregional, que puede ser verdad, pero es que la principal insolidaridad con Andalucía es el latifundismo. Y la lucha contra el latifundismo sirvió para que se cargaran la República, igual que otras cosas. Bueno, y para acabar, llegamos a estas imágenes. Y las voy a pasar muy deprisa. Estas imágenes son de un grupo de Zaragoza que ha hecho una unidad didáctica Franquismo y Represión de la Fundación 14 de Abril, coordinada por José Manuel Alonso. Estas imágenes tienen que estar en los libros de texto, porque ¿qué pasa ahora? El alumnado tiene clarísimo que Hitler fue un horror, que Mussolini también fue un horror, que el fascismo, que el nazismo fueron unos horrores. Bueno, pues en estas imágenes se ve que Der Führer y el caudillo, cosa que yo les explicaba claramente, que son dos conceptos iguales, la sociedad española eso no lo tiene claro, porque además no tenemos el cine de Hollywood para apoyarnos. Tenemos mucho cine muy bueno, pero no tan masivo. Entonces, simplemente ya con las imágenes acabo. El alumnado tiene que saber que Falange se fundó con modelo en el Partido Fascista Italiano. Y eso, con la separación entre historia de España e historia del mundo, nos lo cargamos. Y con esta imagen de un joven falangista con todas las banderas, con la cruz gamada detrás y delante la bandera de Falange y este periódico llamado El Fascio, y decir que el fascio italiano, ese símbolo del fascismo que viene de Roma, en España, en este mismo periódico, se dice que es el yugo y las flechas, que lo relacionen claramente. Bueno, no puedo seguir, pero todas estas imágenes maravillosas os recomiendo esta unidad didáctica de este grupo de Zaragoza, porque aparte de que está todo muy bien planteado, las imágenes son potentísimas. Aquí veis el escudo franquista con Franco, Mussolini, Hitler y Salazar, que es el otro. Aquí veis una postal de un soldado alemán que escribe a su familia y pone Heil Hitler, viva España y viva l'Italia. Y aquí vemos todas las entrevistas que tuvo Franco. Y por último, y ya acabo, perdonadme, se ha hablado antes de la guerrilla con la nueva ley de memoria democrática. Tú le dices a un alumno italiano, partigiani, y los partisanos, las partisanas, su concepción es absolutamente positiva. El Bella Ciao es una canción que prácticamente todos los italianos consideran suya. Tú le dices a un alumno francés la Résistance, los partisanos en Francia también, tienen un concepto muy claro. La canción de los partisanos franceses también como una especie de himno nacional. ¿Y qué pasa con la guerrilla y el maquis en España? Primero, que muchos no saben ni que existió, y segundo, que la valoración es totalmente diferente. Bueno, pues con estas lecturas de dejarlo todo clarito, que hemos hecho muchísimas propuestas de enmienda que han llegado al Consejo Escolar del Estado gracias a Comisiones Obreras, hemos intentado incidir en que el currículum diga claramente que estos temas hay que tratarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que además las fotografías nos han ayudado mucho a visualizar